Well, last night we left off on the thought of our foundation Anoche nos quedamos en la idea de nuestro fundamento and how crucial it is that we allow the Lord to have that time to build on us. y lo crucial que es permitirle al Señor tener el tiempo para edificar en nosotros ese fundamento. And to the degree that we allow Him to work on our foundation is to the degree that He can build upon it. Y en el grado que le permitamos a Él edificar el fundamento, en tal grado Él podrá edificar sobre ese fundamento. This thought of true Christianity, it's part of a maturity series. Este tema de cristianismo verdadero es parte de una serie llamada la serie de madurez. So it's really that thought of us looking inside and seeing, Lord, what do you want to do in my life? Así que nos da la idea de que podamos vernos desde adentro y preguntarle al Señor, ¿qué es lo que quieres? And as we're continuing and kind of summarizing, finishing the foundation aspect, Y conforme vamos terminando este tema del fundamento, one of those points that the instructor brings out, or the author brings out, is the foundation of marriage. uno de los fundamentos que el autor del libro de texto trae a colación es el fundamento del matrimonio. How many are married here? ¿Cuántos aquí están casados? How many want to be married? ¿Cuántos aquí quieren casarse? A few hands. Unas cuantas manos. This applies to both of us. Pero esto aplica a las dos tipos de personas. Those that are married, we can implement, and those when they become married can also implement. Aquellos que estén casados pueden implementarlo y aquellos que se van a casar también pueden implementarlo. And you know that thought of a foundation is applied to our marriage as well. Y la idea del fundamento se aplica a nuestro matrimonio también. What brought us together? ¿Qué fue lo que nos trajo juntos? You know, based on what brought us together, that's our beginning, that's our foundation. Porque en base a lo que nos trajo juntos, eso es el inicio de nuestro fundamento. And if God brought us together and we were appropriate in our relationship in the beginning, we're going to have a good foundation. Si cuando Dios nos reunió e hicimos lo apropiado al inicio de nuestra relación, entonces eso será un buen fundamento para el resto de la relación. But if there was areas in our lives that weren't in line with God in that beginning, those come into our marriage as well. Pero si habían áreas de nuestra vida que no estaban alineadas desde el principio, entonces estas áreas también entran así a nuestro matrimonio. And if there's issues in our marriage that aren't being resolved, this is a good place to look. Y si hay asuntos en nuestro matrimonio que no han podido ser resueltos, entonces también el fundamento es un buen lugar para que lo corrijamos o lo revisemos. If there were areas in our foundation building that weren't right, those things need to be made right. Si hay áreas en el fundamento de nuestro edificio que no estaban bien, pues es el momento de corregir esas áreas. And thank God, He's the master builder. Y gracias a Dios que Él es el maestro arquitecto. And He's able to correct those areas in our foundation that perhaps have been wrong. Y Él es capaz de corregir las áreas de nuestro fundamento que quizás estén mal. The only way a marriage deepens is as we are going to grow spiritually. La única manera en que un matrimonio puede profundizar es a medida que crezca espiritualmente. What's growing in our marriage? ¿Qué es lo que está creciendo en nuestro matrimonio? Are we continuing to grow together? ¿Continuamos creciendo juntos? What fruit are we producing? ¿Qué fruto estamos produciendo? Are we growing up in Him, in Christ? ¿Estamos creciendo en Cristo? You know, we raised our hand, I believe, last night. We want our marriages to deepen. Yo creo que anoche levantaron mucho las manos diciendo que quieren que sus matrimonios profundicen. Marriage is a lifelong commitment, and we want that to be an enjoyable time. Porque el matrimonio es un compromiso de por vida y nuestro anhelo es que sea una experiencia agradable. Amen? Amén.
We want our marriage to be an enjoyable time. Deseamos que nuestro matrimonio sea un momento, algo que disfrutemos. But based on what we're doing to our marriage is going to determine the outcome. Pero basado en lo que le hacemos a nuestro matrimonio, así será el resultado de él. Are we investing in our spouse? ¿Estamos invirtiendo en nuestro cónyuge? Are we hearing their needs? ¿Estamos llenando sus necesidades? Are we making them feel valuable? ¿Los estamos haciendo sentirse valiosos? My wife was recounting a story to me recently. Mi esposa estaba recordándome una historia hace poco. She goes to a certain group for mothers with children, and one of the people there gave a story. Ella va a un grupo de madres con niños y una de las personas ahí compartió un testimonio. How many have heard the story of the 8-cow wife? ¿Cuántos han escuchado la historia de la esposa de las 8 vacas? Some of you have. Algunos de ustedes ya la han oído. The story goes there was a man that wanted to get married. La historia es de que un hombre quería casarse. And on average, the dowry for marrying that woman was 2 cows. Y en promedio, la dote para casarse era de unas 2 vacas. So a gentleman came to this island, Así que un caballero llegó a una isla and he was looking for some help. y estaba buscando ayuda. And they said, well, you need to go to this man. He knows everything on the island. Y le dijeron, ve a buscar a este hombre, él conoce todo acerca de la isla. Very sharp, very smart. Es muy agudo, muy inteligente, He knows what he's doing. sabe lo que está haciendo. Well, this was the man that gave 8 cows for this wife. Bueno, este era el hombre que dio 8 vacas por su esposa. And the person telling the story to this visitor was laughing. Y la persona contándole esta historia al visitante se estaba riendo. And he recounted this story that this man had given 8 cows for a wife. Y le contó la historia de cómo este hombre entregó 8 vacas a cambio de su esposa. So he thought, well, this woman must have been beautiful. Y el visitante pensó, esta mujer debió haber sido muy hermosa. And the gentleman replied, to say she was plain would have been a compliment. Y el hombre le responde y le dice, bueno, decir que la mujer era pasable sería un gran complemento para ella, sería una flor. So he went and visited this man. Así que él visitó al hombre. It was about 5 or 6 months later. Unos 5 o 6 meses después. And as he sat down with him, he was talking to him. Y conforme se sentó, empezó a hablar con él. And it was brought up that he had recently been married. Y vino a colación el tema de que se había casado recientemente. And at that time, this woman came in and put some flowers on the table. Y justamente ahí entró la mujer y puso unas flores en la mesa. And he described the woman as beautiful. Y él describió a la mujer como hermosa. One of the most gorgeous women he had seen. Una de las mujeres más hermosas que había visto. And he was confused. Y el hombre se sintió confundido. How could this be? They said she was beyond plain. ¿Cómo puede ser esto? Dijeron de que apenas era pasable. But then the man began to tell his story. Bueno, el hombre empezó a contar una historia. And he saw value. He wanted this woman to feel valuable. Y él deseaba que esta mujer se sintiera valorada. He wanted his future wife to know how much he valued her. Él quería que su futura esposa entendiera cuánto valía para él. So he paid a price so that she knew her value in his eyes. Así que él pagó el precio para que ella conociera su valor. And what this did in this woman turned her inside around. Y lo que hizo esto en la mujer fue que cambió su interior al exterior. Because she saw she was valued. Porque ella vio que valía mucho. In our marriage, En nuestro matrimonio, do we make our spouse feel valued? ¿hacemos a nuestro cónyuge sentirse bien, sentirse valorado? Do we make our spouse feel above average? ¿Hacemos que nuestro cónyuge se sienta por arriba del promedio? A husband to a wife and a wife to a husband. El esposo a la esposa y la esposa al esposo.
As we do, we can see what value and what beauty can come into that marriage. Porque conforme lo hacemos, podemos ver el valor que adquiere ese matrimonio. My wife recently asked me a question. Mi esposa me preguntó algo recientemente. She said, "Do you love me with your head or with your heart?" Ella me dijo, ¿me amas con tu cabeza o con tu corazón? I'm like, uh-oh. Yo fui y dije, oh. And I thought about it because I don't just give answers off the top of my head typically. Y lo pensé un rato porque no suelo dar respuestas, no suelo decir lo primero que pienso. I said both. Yo dije, con ambos. Because there's times where the feelings in our relationship may not be what they were on our wedding day. Porque muchas veces pueda que los sentimientos que tengamos no sean los mismos que tuvimos el día de nuestra boda. But are we still choosing to love our spouse? Pero ¿estamos escogiendo amar a nuestro cónyuge? And as I was reminded of this story, it's done something in my own life, in my own marriage. Y cuando me recordé de esta historia, esto cobró un efecto en mi vida, en mi matrimonio. That I have a new desire to make my wife feel appreciated. Que tengo un deseo por hacer sentir a mi esposa apreciada. And I believe God wants to do that in our marriages. Yo creo que Dios desea hacer eso en nuestros matrimonios. God created marriage. Dios creó el matrimonio. And He wants that to be an enjoyable time. Y desea que, y Él quiere que sea un tiempo agradable, que disfrutemos. Amen? Amén. Are we tired tonight? ¿Estamos cansados esta noche? The importance of beginnings. La importancia de los comienzos. Is our beginning something born of envy or is it something born of God? ¿Es nuestro inicio algo que es el inicio algo que nació de la envidia o algo que nació de Dios? Why are we doing what we're doing? ¿Por qué es que hacemos lo que hacemos? In Philippians chapter 1, verse 15. En Filipenses capítulo 1, verso 15, dice así: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. What are our motives? ¿Cuáles son nuestros motivos? I remember one time when I was very young, I went to a youth camp. Recuerdo cuando yo era muy joven, fui a un campamento de jóvenes. And I saw this young man that appeared to be having a meeting with the Lord. Y vi a este hombre que parecía tener un encuentro con el Señor. And I liked what I saw. Y me agradó lo que vi. But I wasn't having that experience. Pero yo no estaba experimentando lo mismo. But in a sense, I acted like I was. Sin embargo, actué como si lo estuviera experimentando. My motive, my actions weren't driven out of reality, but more out of envy of what I was seeing. Mis motivos, mis acciones, no estaban siendo genuinas, sino más que nada estaban saliendo de la envidia. I was reading a story in one of Dr. Bailey's books once. Y estaba leyendo una historia en uno de los libros del Dr. Bailey, And he was meeting with an evangelist. donde él estaba hablando con un evangelista. And this evangelist had many signs and wonders that followed his ministry. Y este evangelista tenía muchas señales y prodigios que seguían su ministerio. And as he was talking with this evangelist, the evangelist made the statement, "I've always wanted to be an evangelist." Y conforme hablaban, el evangelista le dijo que él siempre había querido ser evangelista. But that was not what his call was to be. Pero ese no era su llamado. And Dr. Bailey had seen, his eyes were open, and he saw an evil spirit behind that man. Y los ojos del hermano Bailey fueron abiertos y él pudo ver que un espíritu malvado estaba detrás de este hombre. His ministry was based on what he wanted, not what God was calling him to. Y su ministerio estaba basado en lo que él quería, no en lo que Dios lo había llamado a hacer. So our motives in our ministry need to be checked. Así que nuestros motivos para el ministerio deben ser revisados, Or in anything that we're doing. o en cualquier cosa que hagamos, That it's first not born of envy, but it is born of God. que sea algo que no nazca de la envidia, sino que nazca de Dios. You know, there's that question we have, are we doing this for our own name?
A veces nos debemos preguntar si estamos haciendo algo solo para nuestro propio beneficio or are we doing it to glorify God? o lo estamos haciendo para glorificar a Dios. When works are birthed of envy, there's nothing good that's going to come from it for us. Cuando las cosas nacen de la envidia, nada bueno puede resultar. And if we're resisting God and His dealings with us, we're going to grow dull of hearing. Y si nos resistimos a Dios y a sus tratos, entonces vamos a convertirnos, nos vamos a volver sordos a su voz. If the Lord's trying to deal with us, but we're continually rejecting Him, we're not going to be able to hear. We're going to be dull of hearing or lose our sensitivity. Si el Señor quiere tratarnos, pero nosotros constantemente lo rechazamos, entonces vamos a volvernos sordos a su voz, insensibles a Él. This brought to mind a conversation as I was reviewing on the car ride the way here. Y esto me trae a la mente una conversación que tuve cuando veníamos acá. There was a garbage truck in front of us, Había un camión de basura frente a nosotros. and there were two men inside the garbage truck where the garbage was. Dos hombres estaban adentro del camión junto a la basura. One was just sitting there, Uno estaba sentado and one was sleeping on all the garbage. y el otro estaba durmiendo sobre la basura. And I made the comment, I can't imagine what it smells like in there. Y yo hice el comentario, no me puedo imaginar el olor que debe haber ahí. But he was able to sleep. Pero él hasta podía dormir. And Sister Sylvia made the comment, well, you know, your nose adjusts to where you're at. Y la hermana Silvia me hacía el comentario de que la nariz se adapta al lugar en donde uno está. Do you want your nose to adjust to that smell? ¿Quieren ustedes que su nariz se adapte a ese aroma? And then I started thinking, I said, that's a good analogy. Y bueno, yo empecé a pensar que es una muy buena analogía. And if we resist God long enough, we can come to that place spiritually. Porque si resistimos a Dios durante el suficiente tiempo, podemos llegar a estar en un estado similar, Where we don't notice how far we've gone away from God donde no nos demos cuenta lo lejos que estamos de Dios, because of that continual rejection of His prompting to us. porque hemos rechazado constantemente su trato hacia nosotros. If we can turn to Matthew chapter 7, verses 22 and 23. Si podemos ir a Mateo capítulo 7, versos 22 al 23. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. We see here simply because we're used by God does not mean we're approved by Him. Vemos entonces que simplemente porque somos usados por Dios, no quiere decir que seamos aprobados por Dios. So if we see God flowing through someone's life or through our life, it doesn't mean necessarily that we have His approval. Así que si vemos a Dios fluyendo a través de la vida de alguien o a través de nuestra vida, no necesariamente quiere decir que tenemos la aprobación de Dios. But again, this goes to our motives and to the root, our heart. Pero nuevamente, esto nos lleva a los motivos en la raíz de nuestro corazón. There was a woman that was mightily used by God, Había una mujer que era usada poderosamente por Dios, but she fell into adultery. pero cayó en adulterio. And she made a comment when she was confronted. Y cuando ella fue confrontada, ella mencionó lo siguiente. She said, "Oh, God would never set me aside. Bueno, Dios nunca me apartaría a mí, Too many prophecies I've given have come to pass." porque muchas de las profecías que yo he dado han sucedido. She felt that because she was being used by God, she was approved. Y ella sintió que solo porque estaba siendo usada por Dios, ella estaba siendo aprobada por Dios. Samson is another example. Sansón es otro ejemplo. God used him mightily. The Spirit of the Lord came upon him. Dios lo usó poderosamente y el Espíritu de Dios caía sobre él. But he still had sin in his life. Pero aún había pecado en su vida. And we don't need to walk around in fear wondering if we have sin, if God's using us. Y no debemos caminar en temor de que si hay
pecado en nosotros, Dios nos va a dejar de usar. We need to keep ourselves, be aware and be checking ourselves. Debemos mantenernos alerta y revisarnos constantemente. But we need to realize it's not simply because we have God's anointing that we have His favor. Pero debemos darnos cuenta y entender que solo porque tenemos el respaldo de Dios o Dios nos use, no quiere decir que tenemos el favor de Dios también. And we see this in Obadiah, Y lo podemos ver en Abdías, verses 3 and 4. versos 3 y 4. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. See, a lot of times when we see God moving in our lives, we feel we have His favor. Muchas veces cuando vemos el mover de Dios en nuestras vidas, That's tendemos a creer que tenemos el favor de Dios. That's a human mentality. Pero esa es una mentalidad humana. If we do well, we're rewarded. Si hacemos lo bueno, se nos recompensa. But the Lord doesn't always work that way. That is one way He does work. Pero el Señor no siempre trabaja así. Lo hace en ocasiones, pero no siempre. But we see that we don't want to base our understanding on that. Y entonces no debemos tener un entendimiento de ese tipo, un pensar de ese tipo. The next section, we want to look at different marks of maturity. Bueno, la próxima sección que vamos a estudiar son las señales, las distintas señales de la madurez. True Christianity, this subject really makes us look internally at our heart. Este curso de cristianismo verdadero realmente nos hace ver lo profundo de nuestro corazón. Someone recently made the comment that another individual was not a Christian. Alguien hizo un comentario recientemente de otra persona que no es cristiana. The Lord knows the ultimate answer to that. Y el Señor conoce el final de cada quien. But the question isn't, is the person next to you a Christian? Pero la pregunta es, ¿el que está a la par de ti es un cristiano? It's, are we a Christian? ¿Somos nosotros cristianos? Are we a true Christian? ¿Somos cristianos verdaderos? And are we one that wants to go on to attain to not just some small place, but to a great place? Y somos aquellos que buscan alcanzar no solo un lugarcito, sino un lugar de honor en el reino. And as we go through these different topics, we want to make sure that we don't try to implement them all at once. Y conforme estudiamos todas estas verdades, debemos ser sensatos y entender que no las podemos aplicar todas a la vez o de un solo. Christian maturity is something that comes gradually. Porque la madurez cristiana es algo que llega gradualmente. None of us came out of our mother's womb full grown. Ninguno de nosotros salió del vientre de nuestra madre con estatura completa. And in our new birth into Christianity, we don't come out full grown. Y así es también en el nuevo nacimiento. No nacemos con una estatura completa. And this maturity comes as we let the Lord deal with those heart issues that He has in each of us. Y esa madurez llega conforme le permitimos al Señor trabajar con los asuntos, las áreas de nuestra vida. So now we're going to look at several measuring rods that we can pass under to see if we are where God wants us to be. Así que vamos a ver ahora varias medidas que podemos corroborar en nosotros para saber cómo va nuestra madurez, nuestro crecimiento. Number one is how well do we get along with others? Número uno es qué tan bien nos llevamos con los demás. If we look at John 17, Si vemos en Juan capítulo 17 verse 21, y verso 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Christianity involves us with other people.
El cristianismo nos involucra con otras personas. How much easier would it be if we weren't here? ¿Qué tan fácil sería si no estuviéramos aquí? You know, as I went to Bible school, I always pictured people that went to Bible school were so spiritual. Yo cuando fui al instituto bíblico siempre me imaginé a los estudiantes como personas muy espirituales. They were perfect. They didn't have any problems. Gente perfecta que carecía de problemas. Like all of you here, right? Así como todos ustedes aquí. Then I went to Bible school, Luego fui al instituto bíblico and I grew in my understanding. y mi entendimiento se amplió. We're no different than anyone else. No somos distintos a los demás. But how well do we get along with each other? Pero ¿qué tan bien nos llevamos con las otras personas? We're not called to be alone. No se nos ha llamado a estar solos. We're not called to isolate ourselves. No se nos ha llamado a aislarnos. But God has called us to be a strength to each other. Pero Dios nos ha llamado a que nos fortalezcamos los unos a los otros. It seems easier at times to remove ourselves from others. Pareciera más fácil en ocasiones simplemente alejarnos de los demás. But does that remove the problem? ¿Pero quita eso el problema? No. No. If we simply just leave it, it's just going to sit there and fester and grow and get worse. Si dejamos ese asunto pendiente, simplemente se va a agraviar y a crecer. And if we shun people, if we remove ourselves from people, that's what we're doing, and those deep-rooted problems are never dealt with. Y si ignoramos a las personas, si nos alejamos de las personas, ese problema simplemente va a adquirir raíces más fuertes. And for those that are seeking to go on to that next step in their walk with Christ, Y para aquellos que están buscando seguir a ese siguiente paso en su caminata espiritual, we have to face those things. We have to face people. deben saber que es necesario enfrentar a las personas. Maturity is not possible if we're alone. La madurez no es posible de alcanzar en soledad. And you know, as I was considering this, even the thought of when I got married, Cuando estaba pensando en esto me vino la idea del matrimonio. I've seen how it's been a blessing that the Lord has brought my wife into my life. Yo he visto cómo ha sido una gran bendición que Dios trajera a mi esposa a mi vida. Areas that I would have not seen before on my own, I now see that I need to work on. Áreas que yo nunca hubiera podido ver por mí mismo, ahora las veo a través de ella. When we're alone, we can become self-centered. Cuando estamos solos, cuando permanecemos solos, podemos convertirnos en egocéntricos. But as we're around others, we get to see that the world isn't just revolving around us. Pero conforme nos juntamos con otras personas, entonces comprendemos que el mundo no gira alrededor nuestro. And we see in John 17, the Lord has designed us to be with people. Y vemos en Juan 17 que Dios nos ha diseñado para estar con otras personas. In verse 23, En el verso 23 dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. how is the world going to know how to change if we're not there to show them the way to go? ¿Cómo va el mundo a comprender la manera en que debe cambiar si nosotros no les damos el ejemplo de qué es lo que deben de hacer? We're not sitting here in Bible school gaining all this information to simply sit here with it and do nothing. No estamos aquí en el instituto bíblico solo para amasar una gran cantidad de información y sentarnos con ella. Each of us have been created to be a light, whether it's to our brothers and sisters in Christ or whether it's to the world. Cada uno de nosotros ha sido llamado para ser una luz, sea entre nuestros hermanos y hermanas o sea entre los demás. There's a song that says, if his hands are not reaching, where are they? If our hands are not reaching, where are his? Hay un canto que dice, si nuestras manos no están alcanzando, entonces, ¿dónde están las manos de Dios? We are his hands here. We are his voice here. Nosotros
somos sus manos aquí. Nosotros somos su voz en este lugar. So it's unscriptural for us to be alone all the time. Así que es algo que está fuera de las escrituras, el pretender estar solos y aislados. Now, I'm not saying we have to constantly be surrounded by people and always with someone. Y tampoco estoy diciendo que siempre tenemos que andar con gente o siempre tenemos que andar entre la muchedumbre. But we have to live our life and we need to be involved in what God wants us to be involved in. Pero tenemos que vivir nuestra vida y tenemos que estar en el lugar donde Dios quiere que estemos. Satan speaks more frequently to those that are alone. Satanás le habla con mayor frecuencia a aquellos que están solos. In Genesis 3, we see that Eve was off alone, En Génesis capítulo 3 vemos que Eva estaba sola and Satan came to her, y Satanás se le acercó and he was able to deceive her. y la pudo engañar. If someone else would have been there, they may have been able to keep her from participating. Si alguien más hubiera estado ahí, posiblemente hubiera ayudado a que no pasara lo que pasó. And there was another account that came to mind when Israel was passing through the wilderness. Y también cuando Israel estaba atravesando el desierto, The enemy would come and attack from behind, and he would get those that were alone and isolated. el enemigo los atacaba por detrás y atrapaba a aquellos que estaban solos, que se estaban quedando solos hasta el final. You know, the whole Christian message involves us with others. Todo el mensaje cristiano nos indica que debemos convivir con otros. Now, each of us are different. Ahora, cada uno es diferente. The Lord will work with our personality. El Señor va a trabajar con nuestra personalidad, There's some that are very good at being in public. porque hay quienes son muy buenos estando en público. Some of us are a little more timid. Algunos otros somos bastante tímidos. But whatever way God is calling us, we want to make sure we're participating in how He's calling us, not how we see others being used. Pero sea lo que sea que hagamos, debemos estar seguros de participar en lo que Dios quiere que hagamos, no necesariamente en lo que vemos a otros hacer. How spiritual we are going to be depends on how we can work and adjust socially with other people. ¿Qué tan espirituales vamos a ser? Dependerá de cómo podemos interactuar socialmente con los demás. In Matthew 22:36, En Mateo 22, verso 36, dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? through 40. Hasta el 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. We see here that these two of the main things that drive Christianity and why we're here is to love God and to love others. Vemos entonces que dos de las cosas que fundamentan el cristianismo, la razón por la que estamos acá, es el amor hacia Dios y el amor hacia el prójimo. So our Christianity is all about relationships. Así que el cristianismo se trata de relaciones. And there's reasons at times that people tend to gravitate toward being alone. Hay razones por las cuales las personas a veces tienden a andar solas. Perhaps their upbringing or their background, their upbringing, how they were brought up. Okay. Quizás debido a la manera en que crecieron, a su trasfondo. They may be unable to adjust, or they might be awkward in groups. Quizás les cueste adaptarse o quizás no puedan actuar con naturalidad en público o en grupos. Perhaps some have been offended. Quizás han sido ofendidos. They've got hurts or things that they've been wounded by other Christians or people, and they don't want to be around them. Quizás han sido heridos por otros cristianos y por lo tanto no quieren estar cerca de ellos. Perhaps they're independent. They feel they know everything and they don't need anybody else. O quizás se sienten muy independientes y creen no necesitar de nadie. But we see God wants us to learn how to work with others. Pero veamos que Dios desea que sepamos
cómo trabajar con los demás. Another point we want to look at is by how much contentment we have learned. This is another mark of maturity. Otra señal de madurez es qué tanto contentamiento hemos desarrollado. And there's two kinds of contentment, if you will, Hay dos tipos de contentamiento, si lo podemos ver así. in the sense that in one aspect we want to be content where God has us. Por un lado, queremos estar conformes con lo que Dios, con el lugar en donde Dios nos ha puesto, But while still having a desire to go on. pero teniendo el deseo de continuar adelante, de proseguir adelante. And you know, contentment really is a wonderful gift. Y el contentamiento realmente es un don maravilloso. To be content means that we have peace. Tener contentamiento significa tener paz. And this is something that no one can purchase. Y esto es algo que nadie puede comprar. 1 Timothy 6:6. Veámoslo en 1 Timoteo capítulo 6 y verso 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. And if we can also turn to Psalms 27 verse 4. Y también lo podemos ver en Salmos capítulo 27 y verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Do we find contentment in him? ¿Encontramos contentamiento en Dios? Do we find a joy and a satisfaction in where he has us now? ¿Encontramos gozo y satisfacción en el lugar donde Él nos tiene? You know, the psalmist said, in your presence is fullness of joy. El salmista dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. In Philippians chapter 4 verse 11, En Filipenses, Paul Capi- says here that I've learned in whatever state I find myself, I will be content. en Filipenses capítulo 4 y verso 11, el apóstol Pablo dice que él ha aprendido a tener contentamiento en cualquier situación. I once, during Bible school, I told you yesterday that I was sent to Africa. Ayer les comentaba que después de terminar el instituto bíblico me enviaron a África. I always said I was one that enjoyed heat. Y yo siempre creí que disfrutaba el calor. You ever wonder if God hears you? ¿Y alguna vez se ha preguntado si Dios lo oye a uno? He heard me, Bueno, Él me oyó and He gave me what I said I wanted. y me dio lo que yo dije que quería. This was a truth. Be careful what you say you want. He does hear you. Y esto es una verdad. Él escucha lo que decimos, así que seamos cuidadosos con lo que decimos. So after I spent some time there, I'm like, you know what? Maybe I don't like heat. I think I like cold. Y después que estuve ahí un tiempo, reflexioné y dije, yo creo que no me gusta el calor, preferiría el frío. We didn't have AC in our house, and we didn't have AC in our car while I was in Africa. Mientras estuve en África, nunca tuvimos aire acondicionado ni en la casa ni en el carro. So when I left Africa, the Lord sent me to New Hampshire. Así que cuando me fui de África, el Señor me envió a New Hampshire. We had almost the record snowfall of the year that year. Y ese año casi alcanzamos el récord de más cantidad de nieve en años. And it was my job to shovel that snow. Y mi trabajo era paliar la nieve. So the Lord let me participate in cold. Así que el Señor me permitió participar del frío. So my next statement was, in whatever state I am, therewith to be content. Así que lo siguiente que dije es, sea cual sea la situación, voy a estar contento. So I'm learning to be careful what I say. He estado aprendiendo a ser cuidadoso con lo que digo.
What stream are we drinking from? ¿De qué río estamos bebiendo? When we're thirsty, we take a drink of something. Cuando tenemos sed, bebemos algo. And that brings a contentment into us. Y eso nos trae contentamiento. We've been satisfied. Nos ha llenado. The world offers a stream to drink from, El mundo nos ofrece un río del cual podemos tomar, but there isn't a satisfaction. pero no se encuentra satisfacción en él. I can't remember if I shared this example, but it bears repeating. No recuerdo si ya les conté este ejemplo, pero vale la pena repetir las cosas. I was offered to go on a boat trip several years ago, a yacht trip. Se me ofreció muchos años atrás hacer un viaje en yate. It was a wonderful experience to be able to go. Fue una experiencia muy linda el poder hacerlo. I had just started working in the ministry, so I was making very little money. Y yo recién comenzaba en el ministerio, así que no estaba ganando mucho dinero. But I was spending time with all these people that had plenty. Pero estaba pasando un tiempo con todas estas personas que tenían mucho dinero. And as I was talking to one of those individuals, Y conforme platicaba con uno de ellos, they shared with me and actually were crying, saying, "Do you think we're happy?" me compartieron y casi que me gritaban preguntándome, ¿crees que somos felices? We're not happy. No somos felices. No matter what they had, the greatest things they had, whatever they were buying, it was not bringing contentment to them. No importaba lo que tuvieran, no importaba lo que compraran, no podía darles contentamiento. I was making next to nothing, but I was completely content. Yo estaba ganando casi una nada, pero aún así estaba contento. Because my satisfaction was coming because I was fulfilling what God at that time had for me. Debido a que estaba cumpliendo lo que Dios tenía para mí en ese momento. And if we're not finding satisfaction, we need to say, Lord, is something missing? Y si no estamos encontrando satisfacción, preguntémosle al Señor, ¿qué es lo que me hace falta? Because He's created us, He wants us to have that contentment. Porque Él desea que tengamos contentamiento. Another mark of maturity is by how well we rule our spirit or control our emotions. Otra señal de madurez es que también sabemos manejar nuestras emociones. Proverbs 16:32. Proverbios 16, verso 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. A Christian is not mature when he is ruled or dominated by how he feels. El cristiano no puede ser maduro si es controlado o dominado por sus emociones. And we see that God is saying here, someone that can control their insides is more powerful or stronger than those who rule over a city. Y aquí el Señor nos dice, aquellos que pueden controlar su interior son más fuertes que el que tiene control sobre una ciudad. How hard is it not to say something? ¿Qué tan difícil puede ser el no decir algo? One of my pastors was giving an example once when he was having an argument with his wife. Uno de mis pastores me contaba esta historia de cuando él tenía una discusión con su esposa. And his problem was he was so good at comebacks. Y el problema es de que él era tan bueno respondiendo las cosas. It is very hard not to say something. Es muy difícil no decir algo. It's very hard to control our emotions when someone is shaking us and stirring us up. Es muy difícil controlar nuestras emociones cuando alguien nos está agitando. But as a leader or wherever we find ourselves, the importance of being able to control those is of utmost supreme. Pero como líderes o en cualquier posición que Dios nos dé, la habilidad para controlar esas cosas es de extrema importancia. If we can't rule over our own lives, we're not going to be able to help others rule over theirs. Si no podemos gobernar nuestras propias vidas, no podremos ayudar a otros a gobernar las de ellos.
It says in Revelation that whoever overcomes inherits all things. Apocalipsis nos dice que el que venciere heredará todas las cosas. And there's people say, well, you know, I'm Irish, so I'm prone to be angry. Y hay personas que dicen, bueno, es que yo soy de origen irlandés, entonces es mi naturaleza enojarme. Or I'm this nationality, or you know what, my parents were like this. O yo soy de esta otra nacionalidad, o mis papás eran así. But we're called to overcome. Pero se nos ha llamado a vencer. So we have to learn how to control those emotions Así que debemos aprender a controlar esas emociones so that we can help others come out of those. para poder ayudar a otros a controlarlas también. Another mark of maturity is by how much we have dealt with pride. Otra señal de madurez es qué tanto sabemos lidiar o hemos lidiado o tratado con el orgullo. Satan is not our biggest enemy. Satanás no es nuestro mayor enemigo, We are. nosotros lo somos. Satan only has room in our lives to the degree that we let him in. Satanás solo tiene espacio en nuestras vidas hasta el punto en que lo dejemos entrar. If there is an area for him to latch onto, Si hay una área de la cual él se puede aprender, no matter how small it is, he will find a way to hold on to it. no importa cuán pequeña sea el área, él va a hacer lo posible por aferrarse a ella. Pride pretends to be something it's not. Y el orgullo es pretender ser algo que no es, It demands to be recognized. algo que demanda reconocimiento. And as God falls upon his people and uses you, Y conforme Dios cae sobre su pueblo y te usa a ti, there's a need for humility. es necesaria la necesidad por la humildad. I was just listening to a CD on the way here, a music CD. En el camino estaba escuchando un CD de música. And the individual that used to run that organization fell into adultery. Y la persona que lideraba esta organización cayó en adulterio. And I'm sure we can think of many leaders that have risen up but then fallen into sin. Y estoy seguro que podemos pensar en muchos líderes que se han levantado, pero luego han caído en pecado. And we can say, well, that won't happen to me, I won't do that. Y uno puede decir, bueno, eso no me va a pasar a mí, yo no voy a hacer eso. And praise the Lord, we don't want that to happen to us. Y alabado sea el Señor, porque no queremos que eso nos pase. But if we don't maintain a heart of humility, Pero si no mantenemos un corazón humilde, that can happen to us. entonces eso nos puede suceder. It's because pride isn't dealt with in those little areas that it grows into something that can become a monster. Es debido a que el orgullo no es eliminado en esas áreas pequeñas, que entonces se puede convertir en un gran monstruo. Another mark is how patient are we? Otra señal es qué tan pacientes somos. I'll preface this with saying, I encourage you, unless the Lord tells you to, don't pray for patience. Y se los doy como una advertencia, a menos que Dios se los diga, nunca oren o pídanle al Señor paciencia. Just ask him to work in you as he sees fit. Simplemente pídanle al Señor que obre en ustedes conforme Él lo considere necesario. That's a spiritual enough prayer. Esa es una oración lo suficientemente espiritual. Patience is difficult, La paciencia es muy difícil. no matter what area we find ourselves in. No importa en qué área nos encontramos. In James chapter 1, verses 3 to 4, En Santiago, capítulo 1, versos 3 al 4, dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. patience is something God does want to work in us. La paciencia es algo que Dios desea obrar en nosotros. So howbeit we don't ask for it, Así que, aunque no la estemos pidiendo,
When God brings us into different situations, we want to stay there as long as possible. Cuando Dios nos traiga a diversas situaciones, debemos permanecer ahí el tiempo que Dios quiera que estemos. We see here that it says, let patience have its perfect work. Tanto como sea posible, para que, como dice aquí, permitamos que la paciencia tenga su obra completa. And work means that there's a job being done. Y la palabra obra nos indica que hay un trabajo llevándose a cabo. And if we leave that job unfinished, it's never complete. Y si dejamos ese trabajo a medias, entonces la obra no estará completa. We may not have to work anymore, but there is no completion to what was being done. Quizás ya no tengamos que seguir trabajando, pero la obra quedará inconclusa. So when God says the trying of your faith works patience, God's working something into us. Así que cuando Dios dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia, quiere decir que es Dios el que está trabajando algo en nosotros. Whether that's your boss being overbearing at work, Quizás sea el jefe siendo insoportable en el trabajo, if it's a sickness, quizás sea una enfermedad. we know it's not easy to go through those things and to have patience work in us. Sabemos de que no es fácil pasar por estas cosas hasta que la obra de la paciencia se complete en nosotros. But this verse says, so that you might be complete and lacking nothing. Pero este verso dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. So we don't want to, if I can say this, rush patience or rush those works. Así que no debemos, si lo podemos poner así, apresurar o acelerar esas obras de paciencia. Another mark of maturity is by how steadfast we are. Otra marca, otra señal de la madurez es qué tan estables somos. By how much we go up and down. ¿Qué tanto subimos y bajamos? Are we very volatile? ¿Somos muy volátiles? I know some people that have what we'd call an on-off switch. Yo conozco personas que tienen lo que se le podría llamar un botón de encendido y apagado. If they're mad, you know it. Si están enojados, uno se da cuenta. If they're happy, you know it. Si están felices, uno se da cuenta. There's no variable, there's no gauge. No hay variable, no hay espacio. But God's looking for people that are constant. Dios está buscando personas que sean constantes. If you're in a place of leadership and ministry and you're counseling someone, Si estás en el liderazgo y estás aconsejando a alguien and they tell you something that really shakes you, y te cuentan algo que realmente te estremece, how are we going to react? ¿cómo vamos a reaccionar? You know, we want to have that consistency that we're able to take those things in and remain steadfast. Debemos tener esa consistencia que nos permita recibir las cosas, pero mantenernos constantes. When we go through difficulty, Cuando pasamos por dificultades, how do we react? Do we become volatile? We see Peter was like this. ¿cómo reaccionamos? ¿Nos volvemos volátiles, así como lo hizo Pedro? He was in the garden praying with Jesus. Él estaba en el jardín orando con Jesús. Next moment he was cutting the high priest's ear off. Y lo próximo que se sabe es que le estaba cortando la oreja al siervo del sumo sacerdote. But we see the end of Peter as well. Pero también podemos ver el final de Pedro. He learned to be a rock. Aprendió a ser una roca. And again, each of our natures, we respond differently. Y dependiendo de nuestra naturaleza, así respondemos. And if we're one that's very volatile, Y si somos personas volátiles, you know, my wife, she'll come and talk to me and tell me something. así como mi esposa, ella se acerca y me platica de algo, And I immediately jump to action and fix it. y yo de inmediato salto y hago lo necesario, When I just need to sit there and listen. cuando realmente lo que tengo que hacer es sentarme y escuchar. In 1 Peter chapter 5, verse 9, En 1 Pedro, capítulo 5 y verso 9 and 10.
y 10. Dice así: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mature Christians are those that have learned to allow the Lord to work in them. Los cristianos maduros son aquellos que le han permitido al Señor trabajar en sus vidas. As we see, and Peter's an excellent example of one that was very extreme. Vemos un excelente ejemplo en Pedro de alguien que era un extremista, That was one of the character qualities of a Galilean. lo cual era una característica de los galileos. But the Lord tempered that in Peter. Pero el Señor templó a Pedro. It took many workings to get Peter to where he was. Fue necesario mucho trabajo para llevar a Pedro a ese punto. And God wants to work that steadfastness into our lives. Y Dios, de la misma manera, quiere obrar esa estabilidad en nosotros. That we walk by faith, not by sight. Que caminemos por fe, no por la vista. So often what we see affects our emotions. Muy a menudo lo que vemos afecta nuestras emociones. But when we're walking by faith, we're seen by what God has seen. Pero cuando caminamos por fe, entonces vemos lo que Dios ve. And that's what gives us our steadfastness. Y esto es lo que nos da la estabilidad. How well do we control our tongue? We've already looked at this briefly. ¿Qué tan bien controlamos nuestra lengua? Ya hablamos un poquito al respecto. Most of the sins that we commit are with our tongue. Pero la mayoría de pecados que cometemos son con la lengua. In James 3 verse 2, we see here it says, "He who bridles his tongue is a perfect man." Y en Santiago capítulo 3 y verso 2 se nos dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. The mouth is an indicator of what's going on the inside of us. La boca es un indicador de lo que está sucediendo en nuestro interior. Now don't go around and listen to what everyone's saying and say, "I know what's in your heart." Y no vayan a andar ahí diciéndole a todo el mundo, ay, escuché lo que dijiste, hace lo que tienes en tu corazón. But if we are starting to notice a common theme, Pero si empezamos a notar un tema en común, we can see what's in someone's heart or what's in our heart, and that needs to be our foremost concern. podemos ver entonces lo que hay en el corazón de alguien y aún más importante, lo que hay en nuestro propio corazón. If you consider your conversations you had today, Si pensamos en las conversaciones que tuvimos hoy, what did they consist of? ¿de qué se trataron? When the challenging situation arose today, Cuando una situación retadora se levantó hoy, what did you say? ¿qué fue lo que dijiste? And this is where we want to start. We want to consider what's in our heart, what's coming out of our mouth. Y ahí es donde debemos comenzar. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nuestra lengua está diciendo? In Psalm 50, verse 23, En el Salmo 50, verso 23, dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. En inglés, en la versión en inglés dice: el que ordenare su conversación le mostraré la salvación de Dios. to him that orders his conversation, God will save them. Al que ordena su conversación, Dios lo salva. We see when we look at Peter's life, many of the situations that he went through was because of what he said. Vemos de que muchas de las situaciones en las que Pedro terminó fueron a causa de cosas que él dijo. We need to reserve our speech and make sure we're not putting ourselves in places where we don't need to be tested.
Debemos ser reservados con nuestra conversación y procurar no colocarnos en posiciones en las que no debemos estar. Ways to control our tongue. Las maneras en que podemos controlar nuestra lengua. Keeping secrets. Manteniendo secretos. If you've been entrusted with information, Si se les ha confiado información, you've been entrusted with it. entonces tú eres responsable de ella. But you know what I find? Pero ¿saben de qué me he dado cuenta? Everyone has that one person that won't tell anyone. That one person that won't tell anyone. Todos tenemos a esa persona que no le va a decir nada a nadie. And they have that one person that won't tell anyone. Y ellos a su vez tienen a otra persona que no le va a decir nada a nadie. And all of a sudden it gets back to you. Y cuando uno se da cuenta, la información ya le llegó a uno de regreso. If we've been entrusted with information, let's help the one if we are able to keep that for their sake. To keep it. Si se nos ha confiado información, entonces no la divulguemos con el fin de proteger al que no la dio. If you share something with someone, do you want someone else, that person, to go share it with someone? Si tú compartes algo con una persona, ¿te gustaría que esa persona lo divulgue con otras? Do we? ¿Nos gustaría? That's what needs to, I think, sometimes be at the forefront of our mind. We forget, how would I feel if it was done to me? Yo creo que eso es lo que debemos mantener en mente y se nos olvida. ¿Cómo me sentiría yo si me hacen eso? Next, negative conversations, confessions. Lo otro, las conversaciones negativas, las confesiones. What good do negative confessions do? ¿Qué bien pueden hacer las confesiones negativas? Okay, the situation arose. Bueno, se le surgió una situación, We've complained about it. nos quejamos, Now what? ¿y ahora qué? Nothing happens. Did it go away? No pasa nada. ¿Se fue acaso la situación? Look at that, it's gone. Ay, qué bueno, ya se fue la situación. But how often do we complain? Pero ¿qué tan a menudo nos quejamos? It's human nature. Es la naturaleza humana. But God wants to remove that piece of human nature. Pero Dios quiere remover esa parte de la naturaleza humana. Verbal retaliation. Los reclamos verbales. When someone comes against you, Las respuestas verbales. Cuando alguien se te acerca, when they hurt you, when they damage you, or say something that hurts your feelings, cuando te lastiman o han dicho algo que te ha herido los sentimientos, if we can learn how to hold our tongue, si aprendemos a guardar nuestra lengua, sometimes that says more than actually saying something. eso va a decir mucho más que si de hecho dijéramos algo verbalmente. You know, the tongue is something that we each, I think, have the room to improve in. Yo creo que el área de la lengua es un área en la que creo que todos nosotros podemos mejorar. Another mark of maturity is how holy are we? Otra señal de madurez es que tan santos somos nosotros. Great ministry without character is of little worth. Un gran ministerio que carece de carácter vale muy poco. You know, holiness is related to what we're saying in our heart. La santidad tiene que ver con lo que decimos en nuestro corazón. It's not just if we're doing something right, but it's if in our heart the reason we're doing it. No es solo si hacemos lo correcto, sino que también si en nuestro corazón tenemos la motivación correcta. You know, when God looks at us and judges us, He's not going to look for the quantity that we're going to offer Him, but more the quality of what we're offering Him. Cuando estemos delante de Dios y Él nos juzgue, el Señor no verá tanto la cantidad de lo que le ofrezcamos, sino la calidad de lo que le entreguemos. Righteousness involves our deeds, what we're doing. La justicia involucra nuestras obras, lo que hacemos. Holiness involves our motives in why we're doing it. Pero
la santidad involucra los motivos por los cuales hacemos las cosas. As we're going through and studying these different topics, Conforme estudiamos estos temas, I want this to be beneficial to all of us. yo quiero que todos obtengan beneficio de esto. So if you have questions about what we're discussing, Así que si alguien tiene preguntas de lo que estamos hablando, please feel free to ask if it pertains to what we're talking about. siéntanse en libertad de preguntar si es algo que tiene que ver con lo que estamos estudiando. Sometimes it's better if it's not just us talking, but if we have interaction. Algunas veces es mejor si no solo somos nosotros los que estamos hablando, sino que exista cierta interacción. I'm not going to guarantee I have the answer, but I will do my best. No les garantizo que tenga la respuesta, pero voy a intentar lo mejor posible. Okay? ¿Ok? Is the speed okay? ¿Vamos bien con la velocidad? Okay. If we can look at in regards to how holy are we, to 1 Kings 15. Veamos este tema de qué tan santos somos en Primera de Reyes capítulo 15. Primera de Reyes capítulo 15 y verso 11 al 14. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó el país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. We see here that, speaking of the king of Israel, Hablando aquí acerca del rey de Israel, Asa had done what was right in the eyes of the Lord. Asa había hecho lo correcto ante los ojos de Dios. He took away the Sodomites out of the land. Sacó a los sodomitas de la tierra, He removed the idols. He removed the queen's idols, quitó los ídolos de su madre también, his own mother. quitó también a su propia madre. He removed all that was not being worshipped unto God. Él removió todo lo que no adoraba al Señor. But it says the high places were not removed. Pero se nos dice que los lugares altos no se quitaron. And these were places where previous inhabitants had worshipped false gods. Y estos eran los lugares en donde los habitantes previos habían adorado a ídolos falsos. And in Deuteronomy chapter 2, verse 2, we see here that Israel was commanded to remove those high places. Y en Deuteronomio capítulo 2 y verso 2 vemos que se le había comandado a Israel remover esos lugares altos. So we see, even though that Asa did what was right, Así que vemos que aun cuando Asa hizo lo que era correcto, he didn't completely remove all that needed to be removed. no removió completamente todo lo que debía ser removido. Now the Lord sees our heart, Ahora el Señor ve nuestro corazón and there's a progression that we each go through. y sabe que cada uno de nosotros va en una progresión. And God wants to take us from that place where we're doing it because we have to we're doing it, we're honoring Him because we want to. Y Dios quiere llevarnos de esa situación en la que hacemos las cosas porque tenemos que hacerlas a la situación en que hacemos las cosas porque queremos honrarlo. God wants to deal with the character of the man. Dios quiere trabajar con el carácter del hombre. And then He's looking for leaders that are willing to allow their character to be worked on because He wants to use them to lead others. Y Él está buscando líderes que estén dispuestos a exponer su carácter para que ellos también puedan ayudar a otros en su carácter. Another mark of maturity is by how much of a servant heart we have. Otra señal de madurez es qué tanto nuestro corazón es un corazón de siervo.
If we look at Mark chapter 9, verse 33. Si vamos a Marcos, capítulo 9, Marcos capítulo 9, verso 33. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? And verse 34. El 34. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿quién había de ser el mayor? We see here that the very revered apostles were having a very mature conversation. Vemos aquí entonces cómo los reverentes apóstoles mantenían una conversación muy madura. I'm better than you. Yo soy mejor que tú. No, I am. No, yo lo soy. A conversation you would hear children have. Una conversación que uno escucha entre los niños. Which should give us hope because these were the apostles that were having this conversation. Y lo cual nos da esperanza porque fueron los apóstoles los que tenían esta conversación. But God's looking for those that have a servant heart. Pero Dios está en búsqueda de aquellos con un corazón de siervo. You know, the woman that gave the mite, the smallest amount in the offering, is the one we read about in Scripture. Aquella mujer que dio una blanca en la ofrenda, la que vemos en las Escrituras. We know nothing about whoever gave the most. De ella se nos da recuento. No se nos dice quién fue el que dio más. So it's not how great we are, but it's what kind of heart we have. Así que no se trata de qué tan grandes somos, sino de qué clase de corazón tenemos. Greatness is determined by humility or by how much of a servant we are. La grandeza es determinada por la humildad o por un corazón de siervo. We read verse 35 of chapter 9. En el verso 35 dice, entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. If we desire to be first, then we must be willing to be last. Si queremos ser los primeros, debemos entonces estar dispuestos a ser los postreros, los últimos. God came to be a servant. Dios vino para hacerse siervo. He didn't come as a king that had a kingdom. Él no vino como un rey que tenía un reino. He came to be one to show us that he wanted a kingdom, if you will, of servants. A kingdom of servants. Él vino a mostrarnos que Él desea un reino de siervos. Those that had a servant heart and that were willing to serve others. Aquellos que tienen un corazón de siervo y están dispuestos a servir a los demás. Yes, God is looking to make us kings and priests. Claro, Dios quiere que seamos reyes y sacerdotes, But just as he was a king and a priest, came as that servant. pero también que seamos como Él, un rey y sacerdote que se hizo siervo. What is a true servant? ¿Qué es un verdadero siervo? Someone who's devoted to another. Alguien entregado a otro. Do we consider ourselves over someone else? ¿Nos consideramos a nosotros por encima de los demás? In little things or in big things? Sea en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. Are we the first thing that comes to mind or is someone else? ¿Somos los primeros que nos viene a la mente o pensamos en alguien más antes? A servant isn't demanding. Un siervo no hace demandas. They don't press that they have rights. Él no reclama sus derechos. A servant is not independent. Un siervo no es independiente. One with no reputation to defend. Es alguien que no tiene ninguna reputación que defender. We see Jesus was seeking to honor another. Vemos cómo Jesús procuraba honrar a otros. He was seeking to honor his Father. Él estaba procurando honrar a su Padre. And we're not to look to try to defend our own reputation, but to honor God. Y no debemos procurar proteger nuestra propia reputación, sino más bien buscar la honra de Dios. A true servant is not proud. Un verdadero siervo no es orgulloso.
he realizes that he doesn't have rights. Se da cuenta de que no tiene derechos. And a servant is also one who does above and beyond what he's required to do. Y un siervo también es aquel que hace lo que se le pide y aún más. And if each one of us, each believer is practicing this, imagine how much unity we would have. Y si cada creyente practicara esto, ¿se imaginan cuánta unidad existiría? Because if we're constantly seeking to be noticed, to be heard, to be recognized, Porque si constantemente procuramos ser escuchados, ser reconocidos, each one of us are going to become an island to ourselves. entonces cada uno de nosotros se va a convertir en una isla desolada. But it's when we realize that we really are nothing. Pero cuando nos damos cuenta que realmente no somos nada, Any value that we do have, we have in God. y que cualquier valor que tengamos lo tenemos en Dios, How many of us had a hand in making ourselves? porque ¿cuántos de nosotros colaboró en nuestra propia creación? And we have nothing to glory in. No tenemos entonces nada de que gloriarnos. And God wants to develop that servant heart in us. Y Dios desea desarrollar ese corazón de siervo en nosotros. What's our attitude toward authority? ¿Cuál es nuestra actitud hacia la autoridad? Bad attitudes reveal defiance toward the Lord. Las actitudes incorrectas desafían al Señor. You know, it's not that challenging to have a good attitude in good times. No es difícil mantener una buena actitud en los buenos tiempos, This is put to test when our authority is crossed. pero se nos pone a prueba cuando nuestra autoridad está en la línea. When your pastor comes to you, Cuando tu pastor se acerca a ti, when your boss comes to you, cuando tu jefe se acerca, your parents, your husband, your teacher, tus padres, tu esposo, tu maestro, law enforcement, la policía, those God has put over us, we are required to have a proper attitude toward. aquellos a quienes Dios ha puesto por encima de nosotros, debemos tratarlos de la manera apropiada. In Ezekiel chapter 3, verse 7, En Ezequiel capítulo 3 y verso 7. Ezequiel 3, 7. Dice, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. they won't listen to you because they won't listen to me, is what the Lord says. Lo que el Señor dice es, no te van a escuchar a ti, porque no me quieren escuchar a mí. And depending on how is our attitude toward our authorities? Y dependiendo de cómo es nuestra actitud hacia las autoridades, Again, not when they agree with us, but when they disagree with us. y nuevamente, no cuando están de acuerdo con nosotros, sino cuando están en desacuerdo. Do we fight with them? ¿Peleamos con ellas? Do we go to the other members of our congregation or our workplace and say, did you know what he did? Do you know what he said? Nos vamos con los otros miembros de la congregación a decirles, ¿ya viste lo que él dijo? ¿Ya viste lo que él hizo? How many of us would like to be a leader someday? ¿Cuántos de Or maybe ustedes you already are. les gustaría ser un líder algún día o quizás ya lo son? But you're going to be a perfect leader, right? Pero tú vas a ser un líder perfecto, ¿verdad? How do you think people that are going to be under us are going to respond to us? ¿Cómo creen que va a responder la gente que esté bajo nuestro cargo? Oh, wait, we're a perfect leader. No, recuerden que somos líderes perfectos. And everyone will agree with everything we say. Y todos van a estar de acuerdo con todo lo que digamos. How our attitude toward our current authorities is how those that are under us are going to respond to us. De la manera que sea nuestra actitud hacia nuestras autoridades, se reflejará la manera en que actúen aquellos que están bajo nuestro cargo hacia nosotros. Do you want to lead people like yourself? ¿Te gustaría liderar gente como tú?
And you don't answer that, but that's something to consider, because that's, if we're put in a place of leadership, God is going to give us a people that we deserve. Y no respondan esa pregunta, pero pensémoslo, porque como líderes Dios nos va a poner en el lugar que merecemos, con la gente que merecemos. Christianity is about attitudes. El cristianismo se trata de actitudes. How we treat others. ¿Cómo tratamos a los demás? How are we going to be an example to the world if our attitude toward our authority is not any different than theirs? ¿Cómo podemos ser ejemplo para el mundo cuando nuestra actitud hacia la autoridad es la misma que la de ellos? At home, I know different individuals that are Christians that have zero respect for law enforcement. Donde yo vivo, conozco a algunos cristianos que no tienen ningún respeto por la ley. There's no respect, there's no honor given to that position. No hay ningún honor para esa posición. And even if a leader is not righteous, y aun si un líder no es justo, God gives, the scripture says that we are given a leader after our own heart. La escritura nos dice que Dios nos da un líder conforme a nuestro corazón. And as challenging as that is, we then have to respect who God has put there. Y por muy retador que esto suene, debemos respetar a los que Dios ha puesto sobre nosotros. We may not respect what they do, but we do respect the position they hold. Quizás no respetemos lo que ellos hacen, pero sí debemos respetar la posición que tienen. Another mark of maturity is if we've mastered our thought life. Otra señal de madurez es que también tenemos control de nuestros pensamientos. Every battle is won or lost in our mind. Cada batalla se pierde o se gana en nuestra mente. It's not possible to be spiritual without first mastering our thought life. No es posible ser espiritual si no se tiene control de nuestros pensamientos. There's a saying in English that you can't stop a bird from flying over your head, but you can stop it from building a nest. Hay un dicho que dice que no se puede evitar que un pájaro sobrevuele nuestra cabeza, pero sí se puede evitar que haga un nido en ella. And each of us chooses what we think about. Y cada uno de nosotros escoge en qué pensar. We have the ability, there's a verse that says, gird up the loins of your mind. Tenemos la habilidad porque hay un versículo que dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. And in Bible times, the men wore long flowing garments. Esto lo que significa es que en los tiempos bíblicos los hombres utilizaban túnicas largas. So if they had to run somewhere, they would take that and tuck it into their belt so it wouldn't trip them. Y si ellos necesitaban correr hacia algún lugar, entonces ellos lo arremangaban y se lo ponían en el cinturón para que no los estorbara al correr. Their thoughts are correlated to that example. Y los pensamientos se nos correlacionan con esta situación. If our thoughts are going this way and that way and there's no control, we're not going to have that ability to make clear decisions. Si nuestros pensamientos van de un lado a otro y no tenemos el control, entonces no podremos tomar decisiones claras. And what we choose to meditate on is going to determine if we're going to have victory or if we're going to be defeated. Y aquello que escogemos para meditar va a determinar si obtendremos la victoria o si la perderemos. If we read Jeremiah chapter 6, verse 19. Si leemos en Jeremías capítulo 6 y verso 19, dice, oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. It says, I will certainly bring calamity because of their thoughts. Observemos cómo dice que traerá el mal debido a sus pensamientos. Because they didn't take heed to my words. Porque no escucharon mis palabras. They rejected it.
las rechazaron. What are we thinking on? ¿En qué pensamos? Are our thoughts this way and that way? ¿Van nuestros pensamientos de aquí para allá? Good thoughts we don't need to talk about. That's what we want to think on. Bueno, los buenos pensamientos es lo que necesitamos, no vamos a discutir eso. But those negative thoughts, those wrong thoughts, are they finding a place to make a nest in our mind? Pero los malos pensamientos están encontrando un nido donde en nuestra cabeza. Are we meditating on discouraging thoughts? ¿Estamos meditando en pensamientos desalentadores? You know, there's consequences for meditating upon those negative thoughts. Porque hay consecuencias cuando meditamos en pensamientos negativos. Sin. El pecado. Are we considering thoughts that should not and have no place in a Christian mind? ¿Estamos considerando pensamientos que no deberían estar en nuestra mente? Sin thought about becomes an action. El pecado que se piensa eventualmente se convierte en una acción. If we're meditating on sin, it will come out as an action. Si meditamos en el pecado, eventualmente se convertirá en una acción. But the way we combat that is through considering right thoughts. Y la manera en que combatimos esto es considerando a los buenos pensamientos. Our meditations. Nuestras meditaciones. Meditations can affect our health. Las meditaciones pueden afectar la salud. If we're thinking on fearful thoughts or violence, revenge or depression, si tenemos pensamientos de violencia, de venganza, these can make us physically sick. Esto nos puede enfermar físicamente. I was doing some research on different disorders in the U.S. Yo estaba haciendo una investigación de algunos desórdenes mentales que hay en los Estados Unidos. Anxiety disorders cost the U.S. about $42 billion a year. Y los desórdenes de ansiedad le cuestan a los Estados Unidos $42 mil millones al año. Simply because of anxiety, that fear, that turmoil that we've been thinking about that affects our physical body. Simplemente por la ansiedad, ese miedo interno, esos pensamientos, esa inseguridad que nos afecta. There's times in my own life when different thoughts come in. Han habido momentos en mi propia vida cuando ciertos pensamientos han entrado. And at times I take myself and say, stop it. Y hay momentos en los que yo les digo, deténganse. I shake myself to make myself realize, get that out of you. Yo me sacudo a mí mismo para sacar esos pensamientos. And at times we need to do that. Y es necesario que lo hagamos en ocasiones. We need to shake ourselves out of those ruts, those habits, those thoughts that we've perhaps let in. Debemos estremecernos para sacar esos pensamientos, esas pudredumbres que a veces se asientan en nosotros. In 1 Peter 1:13, that's where it says, gird up the loins of your mind. En 1 Pedro 1:13 es donde se nos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Take control of those thoughts. Tomen control de esos pensamientos. Whatsoever things are true. Lo que sea verdadero. Whatsoever things are honest. Lo que sea honesto. Whatsoever things are just. Lo que sea justo. Whatsoever things are pure. Lo que sea puro. Whatsoever things are of good report. Lo que sea de buen reporte. If there's any virtue. Si hay alguna virtud. If there's any praise. Si hay algo honorable. Think on these things. Piensen en esas cosas. The battle starts here. La batalla comienza aquí. The battle starts in our mind. La batalla comienza en la mente. So let's allow God in and say, God, would you wash my mind? Así que permitámosle a Dios entrar y pidámosle que lave nuestra mente. Perhaps things you've seen, things you've listened to. Quizás hay cosas que has visto, que has oído.
You know, our eyes take pictures and they store them in our mind. Porque nuestros ojos toman fotografías y las almacenan en nuestra mente. And God wants to wash our mind. Y Dios quiere lavar la mente. He wants to renew our mind. Él quiere renovar nuestra mente. God's given us the authority through Him to gird up our mind. Y Dios nos ha dado la autoridad a través de Él de ceñir nuestros lomos del entendimiento. In Philippians 4:8, En Filipenses capítulo 4 y verso 8, this is speaking of those 8 gates that we just talked about. hablando de esas 8 puertas de los pensamientos. And if you have thoughts that continually come to you, Si tenemos pensamientos que constantemente vienen, bring up this verse. saquen a luz este verso. It says, whatsoever things are true. Dice, lo que sea verdadero. And it's a negative thought you're thinking about. Si es un pensamiento negativo el que está viniendo, It's true. es verdadero. Is it honest? Entonces, veamos si es honesto. And with every thought you think, you don't have to go through these 8 gates. Y con todo el pensamiento que tengan, no necesariamente tienen que ir por todas estas puertas. But in our spirit we do. And if it doesn't pass those gates, then we need to stop it. Pero es algo que podemos hacerlo en el espíritu. Y si no pasa, si no aprueba todas estas puertas, estas 8 puertas, And if we're one that has just allowed different wrong thoughts to come into our mind, we're not going to have a lot of strength. lo debemos de tener. Porque si permitimos que todo tipo de pensamientos vengan a nosotros, entonces no tendremos fuerza. But just as in the natural, the more we exercise, the stronger we get. In the spiritual, the more we exercise not allowing thoughts in, the stronger we will get. Y así como es en lo natural, también es en lo espiritual. Si nos ejercitamos en esta práctica de no permitir malos pensamientos, entonces eso nos fortalecerá espiritualmente. We need to take control of our thoughts in Jesus' name. Debemos tomar el control de nuestros pensamientos en el nombre de Jesús. And if you need to say that, get into a place where if you need your privacy, but do battle to take back the ground that the enemy has taken. Y si es necesario que usted declare esto, y si es necesario que se encierre en un lugar y haga batalla espiritual, hágalo para quitarle al enemigo el espacio que él ha ganado. Amen? Amén. The Lord wants to fill our thoughts. He wants to renew our minds so that He can bring that deeper understanding and bring us into that maturity. El Señor desea llenar nuestros pensamientos, Él desea renovar nuestra mente para que nosotros podamos continuar creciendo a la madurez.